Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Sandra Díaz Villalobos. Soy doctora médico general de SENATE del área de teleurgencias. El día de hoy hablaremos de lo que es hemorragia digestiva baja, aspectos generales. Esto es el temario de los temas que vamos a tratar: la definición, la epidemiología, la etiología, la fisiología, el diagnóstico y el manejo inicial en este caso. Empecemos primero con la definición. ¿Qué es la hemorragia digestiva baja? Viene a ser la hemorragia digestiva como la pérdida de sangre que esté por el tubo digestivo de origen distal al ángulo de Treis. El ángulo de Treis viene a ser la unión duodeno-yeyunal. Esto es lo que nos va a diferenciar comúnmente en lo que es hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja, las cuales cada uno tienen sus características de manifestaciones clínicas diferentes, pero también a veces suelen ser similares. En el caso de la epidemiología, la hemorragia digestiva baja va a suponer una causa frecuente de consulta, tanto en urgencias como de manera ambulatoria. Tiene una incidencia estimada entre 20 a 100.000 pacientes al año, siendo esta aproximadamente un 25% de todas las hemorragias gastrointestinales. Es muy importante destacar que esta es una patología prevalente en nuestro medio y siempre hay que observar lo que son los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo podemos encontrar lo que es una edad avanzada, un tratamiento antiinflamatorio, por ejemplo, en el uso de AINES, en el tratamiento del uso de anticoagulantes como las warfarinas, antiagregantes como la aspirina, el clopidogrel, y posiblemente se relaciona con el sexo masculino. Asimismo, también es importante destacar las comorbilidades que van a estar asociadas. En este caso, siendo los divertículos, la angiodisplasia, el cáncer de colon, por ejemplo, también el estreñimiento y algunas patologías que nos puedan conllevar a esto. También hay que destacar que la mayoría de las hemorragias digestivas bajas vienen a ser de origen a nivel colorectal, aproximadamente un 80%. Generalmente, la mayoría de estas hemorragias, a diferencia de la hemorragia digestiva aguda alta, el 90% de estas hemorragias digestivas bajas suelen ser autolimitadas. Entonces, la necesidad de una transfusión o que el paciente se presente inestable es poco frecuente. Pero estas, sin embargo, también tienden a recidivar. Y solo el 10% las vamos a ver como una hemorragia digestiva masiva. Asimismo, también van a presentar una baja mortalidad y esta mortalidad se va a relacionar a lo que es la descompensación de la enfermedad de base, generalmente a las comorbilidades previas que tenga el paciente. Dentro de la etiología, es importante que en el manejo, además de establecer la gravedad, hay que establecer la causa, porque la causa nos va a dirigir a un tratamiento específico. Muchas veces, no es posible llegar a la causa siendo un 10% de estas hemorragias digestivas bajas sin tener un diagnóstico etiológico preciso. Al clasificarlos, como les había mencionado antes, el 80% van a ser de un origen colorectal y un 10% van a estar más o menos en el intestino delgado y un 10% van a ser de un origen no precisado. Dentro de las causas tenemos que la causa más común vienen a ser los divertículos, es la causa más frecuente. Esto se caracteriza por ser un sangrado arterial. ¿Qué quiere decir esto? Es un daño mecánico a los vasos sanguíneos que van a nutrir al divertículo. ¿Qué es lo que va a ocasionar el sangrado? Se sabe que los divertículos suelen ser más frecuentes en el lado izquierdo, sin embargo, los que sangran más vienen a ser del lado derecho. El tipo de sangrado en estos casos pueden ser masivo, como por ejemplo rectorragia, hematoquesia, y es un sangrado indoloro y que se suele limitar en el 80%. En el caso de una mayor recurrencia, vienen a ser pacientes que tengan los factores de riesgo. Y uno de los factores de riesgo para el sangrado de los divertículos puede ser también el uso de AINES. Otra de las etiologías, que es la segunda más frecuente, vienen a ser las angiodisplasias. Estas vienen a ser malformaciones vasculares en vasos submucosos del tracto gastrointestinal. Esto, a diferencia de los divertículos, estos vienen a ser un sangrado venoso, entonces viene a ser un sangrado menos masivo. Generalmente la prevalencia de estos es en pacientes de mayor edad, pueden estar asociados a insuficiencia renal o algunos dicen que puede estar asociado a estenosis aórtica.
Generalmente el sangrado de ellos viene a ser del colon proximal. Le dicen que es una hemorragia de bajo débito por la poca cantidad y muchas veces el sangrado no va a ser visible, puede ser presentado mediante un sangrado oculto. Lo vamos a ver si hacemos un examen de sangrado en heces oculta, va a salir positivo o lo podemos ver a través de una anemia y suele ser autolimitado. Las otras causas que tenemos que destacar vienen a ser las colitis, tanto la isquémica como la infecciosa, ambos sangrados suelen ser mínimos. En el caso de la colitis isquémica tenemos como factor de riesgo que sea un adulto, tenga hipotensión, una falla cardíaca o algún proceso como arritmia. Generalmente estos procesos de colitis isquémica van a ser precedidos por un dolor abdominal cólico que va a ser relacionado con una isquema transitoria de la mucosa colónica. Entonces esto usualmente va a ser causado por una hiperfusión, un vasoespasmo de las arterias mesentéricas. Y posteriormente a esto, el sangrado se va a producir tras la reperfusión del tejido isquémico. Y esto suele ser autolimitado. En el caso de las colitis infecciosas causadas, por ejemplo, por Salmonella, Campylobacter o Shigella, las enfermedades inflamatorias intestinales, que son poco comunes, pero también cabe destacar la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Otra de las etiologías importantes es el cáncer de colon, que en este caso la hemorragia digestiva baja resulta de las ulceraciones en la superficie de la neoformación o el tumor. Este sangrado suele ser menos severo, no es grave, puede estar asociado con dolor y suele ser recurrente. Por ejemplo, si el sangrado viene del colon proximal, lo podemos ver por melena o una anemia ferropénica. Y en el caso de que el sangrado fuera del colon distal, va a ser una hematoquesia o una rectorragia. Esto nos puede ayudar a diferenciar un poco de dónde viene el sangrado. Otras causas vienen a ser las hemorroides, que vienen a ser un sangrado indoloro, también es mínimo, suele ser sangre roja al final de las deposiciones o una mancha al momento de limpiarse con el papel higiénico. Otra de las causas también puede ser la fisura anal, que viene a ser un desgarro distal a la línea dentada, que es favorecido, por ejemplo, por la hipertrofia del esfínter anal interno o, por ejemplo, deposiciones de consistencia dura. Esto suele ser caracterizado por una rectorragia fresca y puede estar asociado al dolor en las deposiciones. Y acá el diagnóstico básicamente es la exploración. Otras causas también poco comunes vienen a ser a causa de radiación, por ejemplo la proctitis, que son pacientes que han recibido tratamiento de radioterapia por cáncer de próstata, que tengan ese antecedente. La radioterapia lo que va a ocasionar es una afectación de las arteriolas submucosas y va a causar un daño isquémico a nivel del recto, entonces se puede caracterizar de rectorragia y también puede tener síndromes rectales como tenesmo, urgencia defecatoria. Y otra de las causas también viene a ser la causa iatrogénica, que dentro de las cuales la más común es la pospolipectomía, que generalmente el sangrado se va a presentar en menos del 1% de los pacientes que son intervenidos por esto, suele ser autolimitado, puede ser generalmente por una inadecuada coagulación, es un sangrado tanto inmediato como puede ser diferido, eh, horas después de la intervención. Y generalmente se asocian a pólipos de gran tamaño o pacientes que tengan el antecedente de ser anticoagulados. Ya. Luego, dentro del diagnóstico, es importante destacar las manifestaciones clínicas que nos van a orientar al tipo de localización de la hemorragia digestiva baja. Tenemos la hematoquesia, que viene a ser esta imagen. Es una sangre mezclada con heces de color rojo oscuro que va a venir generalmente del intestino delgado o el colon. Lo otro viene a ser la rectorragia, que esta, a diferencia de la hematoquesia, es una sangre fresca, rojo brillante, puede venir con o sin coágulos, que generalmente va a salir del recto o del ano. También hay que destacar la melena. A pesar de que la melena sea característica de la hemorragia digestiva alta, no es excepcional que aparezca en estos casos de hemorragia digestiva baja, porque pueden provenir del colon proximal o hasta incluso del intestino delgado. También podemos ver, como les dije, por sangre oculta o por anemia y muchas veces
Alrededor del 90% de las hemorragias son autolimitadas, sin embargo el 10% se van a presentar como un sangrado masivo que van a causar un compromiso hemodinámico en el paciente. Ahora, sobre las técnicas diagnósticas y terapéuticas, actualmente se disponen de varios métodos diagnósticos y terapéuticos, siendo uno de los más importantes tenemos la colonoscopía, aproximadamente un 75% 80% de los cuadros eran de origen colónico. Por lo tanto, la colonoscopía va a tener una utilidad tanto diagnóstica como terapéutica para el manejo de la hemorragia digestiva baja. En el caso de su manejo diagnóstico, nos va a permitir identificar una lesión concreta que pueda estar causando esta hemorragia digestiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tiene ciertas limitaciones. Una de ellas vendría a ser la disponibilidad para la realización de la misma de manera urgente, pues si queremos que que la colonoscopía nos salga sensible y tenga una buena capacidad diagnóstica, la colonoscopía se tendría que realizar entre las 12 a 24 horas luego de la hemorragia. Otra de las limitaciones viene a ser la necesidad de la sedación, ya sea administrada por el endoscopista o por el anestesiólogo, ¿no? En función de la experiencia de cada centro y las condiciones del paciente, ya que habitualmente este procedimiento es doloroso. Y el otro a considerar sería la necesidad de la preparación intestinal, ya que para tener una adecuada exploración, si la condición clínica del paciente lo permite, debe realizarse una preparación colónica. Esta preparación tiene que ser con una solución de polietilenglicol, la cual va a incrementar el rendimiento de la prueba. Pero esta preparación suele tardar de 3 a 4 horas. Y probablemente entonces en este caso la colonoscopía no sería de elección para realizar en un paciente que se presente hemodinámicamente inestable en la emergencia. Otra prueba diagnóstica, tenemos la endoscopía digestiva alta, porque siempre es importante en estos casos destacar y descartar la presencia de una hemorragia digestiva alta, ya que esta también se puede presentar en forma de hematoquesia y rectorragia. Por este motivo, muchos consideran que es importante descartar un origen alto ante cualquier hemorragia gastrointestinal baja, preferiblemente mediante la realización de una endoscopía. También tenemos lo que es la angiotomografía multidetector. Es la adquisición de imágenes radiológicas que tienen gran resolución y puede realizarse lo que es reconstrucciones tridimensionales. Entonces, lo que se va a hacer es infundir un contraste intravenoso y se va a obtener imágenes tanto en fase arterial como en fase venosa. La principal ventaja de esto vendría a ser lo que es la accesibilidad y la rapidez, debido a que esto no se necesita de una previa preparación intestinal, a diferencia de la colonoscopía, y tiene una alta sensibilidad y especificidad y está cercano al 90%. Sin embargo, para lograr un rendimiento alto de este examen, se va a necesitar un sangrado activo. Por lo tanto, únicamente esto se va a usar en la hemorragia digestiva aguda. Otro, tenemos lo que es la arteriografía. En este caso, antes era diagnóstica, pero ahora se está usando más para lo que es terapéutico debido a la aparición de mejores técnicas diagnósticas como es la angiotomografía multidetector. Entonces su uso ha quedado relegado actualmente en las intervenciones terapéuticas sobre un punto de sangrado que ha sido previamente identificado con otra prueba. En esto consiste en lo que es, se cateteriza una arteria, generalmente de interés, lo más distal posible, y se puede aplicar agentes embolizantes sobre la misma. Entonces ya vendría a ser su uso terapéutico. En el caso de las complicaciones de esta, las complicaciones vendrían a ser isquémicas relacionadas con la punción arterial y el uso de contraste también. Otra prueba también es la gammagrafía con eritrocitos marcados con tecnesio 99. En esta se marcan con tecnesio 99 una muestra de sangre del paciente y se la vuelve a inyectar y se la rastrea a través de la gammagrafía, siendo la desventaja de estas la localización anatómica imprecisa. Entonces, generalmente la indicación para esta prueba vienen a ser los pacientes jóvenes con sospecha de divertículo de Meckel como punto de sangrado. Y por último, tenemos las
cirugía, que viene a ser habitualmente la última opción en el manejo de las hemorragias digestivas bajas. Pero, sin embargo, es siempre importante realizar una consulta quirúrgica ante cualquier cuadro grave de hemorragia digestiva baja. Pero esto generalmente se va a reservar para lo que son sangrados masivos, sangrados que no se pueden controlar ni por técnicas endoscópicas o radiológicas, o cuyo origen no ha sido posible identificar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación y el tratamiento de estos pacientes? Entonces, tenemos que tener en claro que hay objetivos principales. Hay que determinar la gravedad y el pronóstico del paciente para ver si está hemodinámicamente estable o no y orientar sobre la localización. Por eso es importante la anamnesis. Es importante interrogar a los pacientes sobre el color, por ejemplo, la cantidad, frecuencia, duración del sangrado y cualquier síntoma que acompañe que pueda orientarnos a su localización. Por ejemplo, si es un sangrado rojo vinoso al final de la deposición, nos hace pensar en lo que es un origen anorrectal. Si es un sangrado oscuro que está mezclado con las heces, viene a ser la hematoquesia, nos hace pensar que de un posible origen colónico o un posible origen del intestino delgado. En el caso que sean las melenas, siempre hay que descartar el origen alto de una hemorragia digestiva alta o posiblemente también del colon derecho o del intestino delgado. También es importante lo que es buscar los factores de riesgo, como les había mencionado antes, la edad, si tiene alguna coagulopatía asociada, el uso de anticoagulantes, el uso de AINES y algún factor de riesgo, por ejemplo, cardiovascular y otros síntomas acompañantes. En el caso de la exploración, es importante lo que es evaluar el estado hemodinámico, confirmar la hemorragia digestiva baja y evaluar sus características, por ejemplo, por medio de un tacto rectal y la exploración anal, ¿no? Con una anoscopía. Algunos sugieren el uso de sondas nasogástricas en el caso de hemorragia grave y sospecha de hemorragia digestiva alta. Al momento de hacer el aspirado, si sale hemático, se podría confirmar lo que es una hemorragia digestiva alta. En cambio, si el aspirado fuera bilis, nos estaría alejando de esto. Y la exploración física complementaria, ¿no? Es importante ver lo que son los signos de que nos puedan orientar a que sea una hemorragia digestiva grave. Si hay signos de hipotensión, hay signos de taquicardia, cambios significativos tanto en la presión como en la frecuencia. En el caso también de los pacientes es importante los exámenes de laboratorio, que nos va también a ayudar posteriormente al manejo. Tenemos el hemograma, el perfil de coagulación, el grupo y factor, en caso el paciente necesite una transfusión sanguínea, la función renal y hepática. Y tener en claro los factores de mal pronóstico, como es la inestabilidad hemodinámica, una hematoquesia recurrente, las comorbilidades que pueda tener el paciente, que sea mayor de 60 años, tenga la historia previa de diverticulosis o angiodisplasias, en el caso de la diverticulosis porque suelen ser sangrados masivos, tenemos la creatinina elevada o la anemia. Entonces, esto es un esquema de más o menos cómo debería ser el manejo inicial del paciente. Entonces, al momento de la evaluación tenemos que definir si el paciente está estable o inestable. Si el paciente se encuentra estable, entonces el examen de elección viene a ser la colonoscopía. Entonces, previamente a su preparación, que normalmente suele durar de 3 a 4 horas, entonces vemos, se identificó la causa de sangrado. Si logramos identificar la causa del sangrado, es el tratamiento específico de acuerdo a la causa. Si no logramos identificar el sangrado, hay que seguir evaluando. Este ha sido un evento aislado, se ha autolimitado, ya no está sangrando, no está asociado con anemia. Si todo es sí, el paciente está tranquilo, puede ser un manejo expectante. En cambio, si el evento ya es repetitivo, el paciente sigue sangrando y no está asociado con anemia y está asociado con anemia, hay que descartar de un posible hemorragia digestiva alta. Entonces le hacemos una endoscopía digestiva alta. Si se encuentra la causa del sangrado, ya se la trata específicamente. En el otro caso, que el paciente esté inestable, lo principal que vamos a hacer es la reanimación. Entonces, hay que ver el control de la vía aérea, poner oxígeno si es necesario. Es importante que el paciente tenga 2 catéteres periféricos de gran calibre, la administración de cristaloides, 1 a 2 litros o 10 a 20 miligramos kilogramo,
y la transfusión de paquetes globulares en caso sea necesario. En este caso, lo que estaría indicado es la transfusión si es que la hemoglobina está menor de 7. Se le puede transfundir 2 unidades. En el caso de los pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que tengan enfermedad coronaria, una cardiopatía isquémica, antecedente de un ACV, un ataque transitorio isquémico, una enfermedad vascular periférica, como son pacientes de alto riesgo, el límite para la transfusión viene a ser 9. En este caso sí se necesitaría transfusión en estos pacientes. Ya. Luego que hayamos hecho la reanimación, vamos a evaluar el paciente ya se encuentra estable o no. Si la reanimación funciona, el siguiente paso es la endoscopía digestiva alta, porque siempre hay que descartar lo que es un sangrado alto. Si sale positivo, se hace el tratamiento endoscópico. Si sale negativo, hay que evaluar si continúa el sangrado. Si continúa el sangrado, podemos usar lo que es la técnica de la angiotomografía. Si no sale positivo, ya podemos hacer lo que es el tratamiento con la angiografía. Y si sale negativo, podemos evaluar. Si el paciente ya está tranquilo, estable, se lo puede derivar para una colonoscopía. Pero si el paciente ya empieza a estar inestable, continúa el sangrado, el último recurso viene a ser la cirugía. Por otro lado, en caso la reanimación no funcione, generalmente las condiciones del paciente a veces no nos permiten una angiotomografía, por eso la mayoría de los casos suele pasar a una cirugía de frente. Pero en el caso si se permita, el orden sería, se le hace una angiotomografía, si no se logra determinar el punto de sangrado, se va a una cirugía, si se logra determinar, el tratamiento se podría hacer con una angiografía. Estas vienen a ser las indicaciones de una cirugía. Generalmente suelen ser en hemorragias masivas, un paciente que requiera de 4 o 6 paquetes globulares para poder estabilizarse, una hemorragia que, por ejemplo, esté durando 72 horas y el paciente haya necesitado más de 10 paquetes. Si no se dispone, por ejemplo, en este caso de procedimiento de estos métodos como la endoscopía, angiografía, si no se dispone de estos, el paciente puede pasar de frente a cirugía o si es una recurrencia del sangrado y el sangrado sigue siendo grave. No es importante ver estas indicaciones. Y bueno, en este caso eso sería todo con respecto a los aspectos generales. No sé si habría alguna pregunta.